Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues nada, hoy os quiero hablar sobre los trabajos temporales, sobre ganar dinero gracias a los trabajos temporales que nos permiten viajar. Va a ser la segunda vez que grabo este capítulo. Esto no suele ser muy habitual, pero sí, no he estado muy convencido de cómo ha quedado este episodio. Me ha parecido un poquito desordenado, entonces ahora he ordenado un poquito más mis ideas y nada, a ver si lo vuelvo a hacer y quedo un poquito más a gusto y así, bueno, pues creo que todos más contentos. Pues eso, quiero hablar sobre ganar dinero con trabajos temporales, porque muchas veces pues pensamos en trabajos en granjas o trabajos en hostales a través de plataformas tipo Workaway o Worldpackers, que al final esto es, tú trabajas unas poquitas horas al día y a cambio de eso ellos te dan alojamiento y comida. Vale, pues de eso no es de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Es de lo que quiero hablar es cómo ganarse un poco la vida teniendo diferentes trabajos online. Yo ya sabéis que he tenido una experiencia de 2 años en Australia, donde he tenido unos cuantos trabajos allí, la verdad. Entonces hablaré de eso yo creo que al final del capítulo, y ahora quiero hablar un poco más de lo que he aprendido de otros viajeros, ¿no? O bien de entrevistándolos en estos 2 podcasts que tengo, Viajando Simple y Cómo Traviajar, y también de todas las experiencias que tuve a lo largo de 2 años donde hospedé a más de 60 personas gracias a la plataforma de Couchsurfing. Bueno, yo los trabajos temporales es algo que me gusta mucho porque, bueno, me doy cuenta que trabajar 11 meses al año y tener un mes de vacaciones no lo veo muy lógico, la verdad, ¿no? Estamos acostumbrados y parece que estamos ya en esa rueda de, bueno, es lo normal, no hay nada más, pero sí, hay más cosas. Yo sé de muchísima gente que trabaja de formas diferentes. Entonces voy a compartir un poquito de qué trabajan todas estas personas que he conocido. Y bueno, me dejaré seguramente muchos trabajos y muchas posibilidades, pero si vosotros añadís en los comentarios de este capítulo, en iVoox o en YouTube, que es donde los dos únicas plataformas donde se puede comentar, si añadís ahí más trabajos que se os ocurren, seguro que ayudáis a la gente que está escuchando este episodio para saber que todavía hay más posibilidades. Pero bueno, vamos allá. Lo primero es decir que la mayoría de estos trabajos de los que voy a hablar son trabajos no cualificados. Claro, va a ser prácticamente imposible encontrar un trabajo como médico o como ingeniero durante 3 meses. Así que, bueno, pues si sois ingenieros o médicos, pues será difícil, no imposible, pero bueno, que también se pueden trabajar de otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo que trabajé en Australia, son trabajos que no había tenido a lo largo de mi vida en ningún otro sitio, así que bueno, creo que tenemos que estar un poquito abiertos a poder hacer de todo, porque es que igual, como explicaré más adelante, fregar platos igual te gusta. Mira, lo primero os voy a hablar de Joana, una muy buena amiga con la que viví en un piso compartido durante mucho tiempo y fue alguien que yo creo que me ha cambiado un poquito la vida, ¿no? Y bueno, pues ella lleva ya unos cuantos años que trabaja durante, pues no sé si 3 o 4 meses al año cuidando a una persona mayor en Escocia, que es un lugar que le encanta, y el resto del año no es que esté viajando, porque tampoco es que viaje mucho, pero sí que está en diferentes lugares. Le gusta mucho pasar pues 3 meses en la India cada año, luego ir al sur de Portugal, a un ashram, y bueno, pues hacer una vida un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces esto es una posibilidad. Ella me lo propuso para que lo hiciese yo y no lo descarto hacer en un futuro. Luego, otro trabajo muy común suele ser el de camareros o recepcionistas en hotel o, vamos, cualquier trabajo que se pueda hacer en un lugar de temporada, ¿no? Por ejemplo, una estación de esquí, un lugar súper turístico que tiene un hotel y necesita más gente en esa época de más trabajo. Porque puedes trabajar eso, ya te digo, limpiando, como maletero, como camarero, haciendo un montón de cosas. Y para muchas de ellas no necesitas experiencia. Por ejemplo, Cristina y Edu de Timeless Life Project, que entrevisté en el podcast de Viajando Simple, ellos han trabajado así, en zonas donde requieren trabajos temporales y se van moviendo. O por ejemplo, Sam y Sam de Walking Travel también suelen trabajar en estaciones de esquí. Entonces hay un montón de posibilidades que bueno, pues a mí me
Me parece muy buena idea y si luego además lo puedes compaginar con trabajar un poquito online en un proyecto que te guste el resto del año, pues genial y seguro que gracias a esos ahorros que haces trabajando mucho y luego gastando poco y tal, puedes llevar un estilo de vida que puede ser que te haga más feliz que un estilo de vida al que llamamos normal, ¿no? Y bueno, otro trabajo también que a mí me llama mucho la atención es trabajar en barcos. Hay gente que trabaja en cruceros, ¿no? Entonces hacen un crucero de 3 meses donde trabajan, pues haciendo lo que sea. No me voy a poner a poner ejemplos, pero vamos, haciendo lo que sea y bueno, pues lo bueno es que te dan un camarote, te dan comida, o sea que no gastas nada en esos meses que dure el crucero, viajas por lugares espectaculares, sueles trabajar bastante, pero también se gana bastante dinero. Así que lo veo como una posibilidad. Y luego, pues hablando de barcos, también puedes trabajar en un barco pesquero. O, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que trabaja en un barco de avistamiento de ballenas y suele trabajar 6 meses al año. Ha trabajado en Noruega, ahora trabaja en Islandia. Entonces eso, trabaja mucho durante esos 6 meses porque son jornadas bastante fuertes, pero luego tiene 6 meses libres con los que hace lo que quiere, ¿no? Antes viajaba bastante, ahora viaja un poquito menos, pero bueno, que hace un poco lo que quiere en esos 6 meses, que yo creo que es genial. Y luego además, pues ya veis los países que he dicho, que son países donde los salarios normalmente suelen ser muy buenos. Entonces esa combinación de trabajar unos pocos meses en países donde el salario es muy alto y luego vivir en países donde puedes vivir con mucho menos dinero, pues hace una combinación perfecta. Luego he dicho, por ejemplo, barcos pesqueros, ¿no? O avistamiento de ballenas. Normalmente para este tipo de trabajos un poco específicos, como alguno que nombraré más adelante, hace falta pues algún tipo de curso específico en algo. Entonces, yo ya sabéis que soy muy partidario de la formación, además que a día de hoy podemos formarnos de un montón de formas, no hay que ir a un sitio concreto, lo puedes hacer online, así que nada, que no hay que cerrarse a decir, bueno, es que yo soy herrero y no sé hacer nada más, vale, pues igual no sabes hacer nada más, pero es que puedes aprender a hacer cualquier otra cosa y con un pequeño curso pues te va a abrir la posibilidad de trabajar en un montón de cosas, así que nada, otra vez más repetir lo de la formación. Y bueno, el otro día hablaba con Pablo de Mundo Adro, que ya entrevisté aquí en el podcast de Cómo Traviajar y también en el podcast de Viajando Simple, porque él ha tenido muchos trabajos durante cortos periodos de tiempo, ¿no? En diferentes países. Y bueno, pues me contaba un poco sus experiencias. Por ejemplo, él ha trabajado en viñas, recolectando uva y bueno, haciendo todo el proceso que necesita el vino que al final compramos nosotros en nuestro supermercado o tienda de vino de barrio. Y bueno, pues me decía que se daba cuenta de cuánto trabajo tiene una botella de vino, ¿no? Sobre todo cuando es un proceso manual. Y bueno, pues hablaba bien y hablaba mal de este tipo de trabajo. Por ejemplo, decía que había momentos que era un trabajo muy repetitivo, que durante semanas pues tenían que podar, por ejemplo. Y bueno, pues que gracias a esto también se daba cuenta de la libertad que te da cuando trabajas para ti mismo en vez de para otra persona, ¿no? Por eso creo que él prefiere este tipo de trabajos online, de los que ya he hablado en el pasado y seguiré hablando. O ya os diré más adelante, pero la siguiente entrevista es a una chica que sabe mucho sobre trabajos online. Y bueno, pues también decía lo bueno que tiene trabajar en una viña, ¿no? Que estás en medio de la naturaleza, escuchando a los pájaros. Y bueno, pues sí, tiene muchas cosas buenas. Luego también Pablo, al igual que muchas otras personas que he conocido, han trabajado en festivales de música, ¿no? Donde, bueno, pues puedes hacer cualquier cosa, desde aparcar coches a estar en la entrada mirando, revisando las entradas de las personas, puedes estar de seguridad, puedes trabajar en algún puesto que sirvan comida. Vamos, hay un montón de posibilidades. Aquí normalmente suele ser pues una semana de trabajo con muchas horas, un trabajo muy intenso, pero claro, es que es una semana, entonces luego te permite pues igual viajar durante 2 meses con ese dinero que has podido ahorrar, ¿no? Luego también Pablo ha hecho pues trabajos más específicos, ¿no? Como anillador de aves, pues que sí lo puedes hacer durante una corta temporada, pero bueno, para eso ya necesitas un carnet específico. También hablaba pues de que son jornadas bastante duras y que ahora mismo pues todo lo relacionado a la ciencia después de la crisis no está muy bien pagado, ¿no? Pero vamos, que hay un montón de posibilidades. Luego también guías turísticos debe ser algo bastante común. No he conocido a nadie personalmente, pero sí que es algo que lo he escuchado. Así que si has estudiado turismo y te gusta un sitio específico,
pues probablemente puedas ir ahí y trabajar una temporada como guía turístico, sobre todo si sabes idiomas. Luego antes hablaba de los hoteles, ¿no? Pero bueno, se me olvidó decir, por supuesto, hostales. Y luego también, pues ahora que los pisos turísticos están muy de moda, pues yo he trabajado mucho tiempo en una agencia de pisos turísticos, pero bueno, sí que me doy cuenta que sobre todo en las empresas un poquito grandes, que manejan pues 50 o 100 pisos distintos, en temporada alta necesitan a más trabajadores, ¿no? Entonces, pues eso, pasarte el verano trabajando en una empresa de pisos turísticos creo que es muy buena idea. Yo tengo muy buen recuerdo de ese trabajo, la verdad. Y bueno, además que creo que no hace falta una formación muy específica. Si sabes idiomas, es importante, algún idioma. Yo solo sabía inglés y la única experiencia que tenía era Couchsurfing, ¿no? Que yo me acuerdo cuando me hicieron la entrevista dije, bueno, pues es algo parecido. Y bueno, sí creo que es una buena opción. Lo malo de esto es que tienes que pasarte el verano, por ejemplo, trabajando en un sitio turístico, así que el alquiler será bastante caro si tienes que vivir ahí. Pero si vives en una furgoneta o te puedes alojar en casa de algún amigo o algún familiar y quedarte en el sofá durante esos 3 meses, pues puedes hacer bastante dinero. Y bueno, estas empresas además necesitan a personas para limpiar, personas de mantenimiento, o sea que hay muchos trabajos relacionados en este tipo de empresas, así que yo creo que es una buena posibilidad. Luego los trabajos en granjas además de hacer este tipo de voluntariados, entre comillas, donde trabajas unas poquitas horas y te dan hospedaje y comida, pues también hay muchas granjas que no, ¿no? Que te dicen, bueno, pues tú trabajas aquí tus 8 horas, haz lo que quieras, puedes vivir de donde quieras, pero te necesito 8 horas y te voy a pagar. Normalmente en países, ya te digo, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, pues los salarios son bastante buenos, así que creo que es algo que hay que aprovechar. Y bueno, ya para ir terminando un poquito, me gustaría hablaros sobre mis experiencias en Australia, ¿no? Porque aunque ya sabéis que estuve 2 años ahí y no es que tuviese trabajos temporales, sino que los trabajos me duraban más bien poco. Ahora voy a hablaros un poquito el porqué. Bueno, también deciros que yo fui con un visado de estudiante que me permitía trabajar a media jornada, pero también es porque no existía el Work and Holiday Visa, que es un visado muy común en países como Japón, como Nueva Zelanda, Canadá y Australia para los menores de 30 años. Bueno, en Canadá, por ejemplo, es hasta los 35, pero vamos, que este tipo de visado del que digo es un visado que te lo dan para un año y puedes trabajar, si no me equivoco, un máximo de 6 meses en una misma empresa. Entonces, cuando una empresa contrata a alguien que tiene este visado, saben que no va a estar mucho tiempo ahí. O sea que sí, que no hace falta especificar mucho, que ya saben un poco por dónde va todo. Y lo mismo con el visado estudiante que yo tenía. Normalmente la gente no va a Australia para estudiar durante 8 años, ¿no? Entonces, cuando yo buscaba trabajo y me preguntaban, pues, oye, ¿qué tipo de permiso tienes? Y les explicaba, pues ellos sabían perfectamente en qué consistía. Así que bueno, yo cuando estuve en Australia, la verdad es que cuando empezaba un trabajo yo no les decía que me iba a ir dentro de unos meses, yo no decía nada, pero vamos, que ya se hacían un poco a la idea, ¿no? Pero sí que creo que suele ser bueno, sobre todo si tienes claro que te vas a ir a los 3 meses, por ejemplo, pues decirlo, ¿no? Creo que esto lo hablaba con Will Luna de Viajando sin Planes, que él cuando encontró un trabajo en Australia, pues dijo que a los 3 meses se iba a ir y así fue lo que hizo y bueno, había hecho también su trabajo que le propusieron, oye, si vuelves, que sepas que aquí tienes trabajo cuando quieras, ¿no? Además creo que le ascendieron y le pusieron como manager trabajando de camarero, si no recuerdo mal, en un bar ahí en algún lugar perdido de Australia. Y bueno, Will Luna tiene un podcast genial que se llama Viajando sin Planes. Él lleva 2 años viajando por todo el mundo, ha estado hasta hace poco en Australia, pero ha vuelto a lo que creo que más le gusta, que es el sudeste asiático. Y bueno, yo cuando aterricé en Australia yo ya sabía que iba a trabajar de cualquier cosa, ¿no? Sabía que no iba a ser ningún trabajo relacionado con lo que yo había trabajado antes. Entonces, nada más llegar me puse a repartir currículums en diferentes bares y restaurantes. Y bueno, mi idea era buscar un trabajo como kitchen hand, que le llaman, que es ayudante de cocina, ¿no? Y bueno, pues yo ponía en mi currículum que había trabajado en algún sitio y tal, que era mentira, pero bueno,
yo pues me gusta cocinar y llevo cocinando bastante tiempo, entonces pensaba, oye, pues tampoco puede ser muy difícil, ¿no? Y bueno, pues enseguida me contrataron. A los 7 días ya estaba trabajando en un restaurante que servían un poquito de todo, ¿no? De comida como un poco americana, diría yo. Nachos, pizzas, hamburguesas. Bueno, había una variedad bastante grande y nada, yo pensaba que iba a trabajar como ayudante de cocina, pero no, me pusieron a fregar platos. Y bueno, para mi sorpresa estaba muy a gusto trabajando ahí, tenía muy buen rollo con la gente, había italianos, algún brasileño, ingleses y un chaval australiano también. Y bueno, pues había buen rollo y bueno, yo pensaba que me iban a echar porque me costaba muchísimo entenderles al principio y les tenía que pedir que me repitiesen lo que me estaban diciendo una y otra vez. Si me acuerdo los primeros días que iba a casa y me ponía a buscar vocabulario en inglés de cocina, de utensilios de cocina, porque no me enteraba absolutamente de nada. Pero bueno, pues ahí seguí, tenía muy buen rollo también con la manager, una chica india majísima. Y bueno, notaba que sí, que me tenían como bastante cariño allí, ¿no? Y nada, enseguida la verdad es que me pusieron a cortar verduras primero, luego a preparar pizzas, luego hamburguesas, luego mejillones y bueno, pues al final hacía de todo en la cocina y ya os digo, me gustaba mucho el trabajo hasta que un día conocí al jefe después de, pues no sé, 3 o 4 meses trabajando allí, apareció el jefe y yo enseguida, no sé si a los 2 días le dije a la manager, oye, ¿el jefe se va a quedar? Porque si él se queda yo me voy, yo no aguanto esto. Y nada, enseguida un compañero mío dejó el trabajo y nada, el jefe se quedó, así que yo pues cumplí lo que había dicho y me fui porque estaba muy loco. Y bueno, pues me fui y me acuerdo que una semana más tarde o 2 semanas más tarde volví a saludarles y nada, ya se había ido la mitad de la plantilla. Yo no sé si ya era el plan del jefe porque luego me pareció escuchar que habían contratado a nuevos empleados y les estaban pagando muchísimo menos. Bueno, para que os hagáis una idea, estaba cobrando allí yo unos $20 a la hora por trabajar un día normal. Luego los festivos, vamos, los domingos y tal, se cobraba $22 la hora. Que serían pues unos pues $20, si no recuerdo mal, eran unos 13 o 14 euros. Y bueno, pues como os digo, yo podía trabajar solo 20 horas a la semana, pero bueno, sí que me propusieron algún tiempo pues trabajar algunas horas más y esas horas pues os imagináis me las pagaban en efectivo y bueno, pues así hicimos. Luego sí que en el periodo de vacaciones de tus clases sí que puedes trabajar a jornada completa, que eso está muy bien. Y bueno, ahí también, no lo he dicho, pero ya estaba también dando algunas clases particulares de español, que me gustaba mucho hacerlo. Y bueno, pues también, si no recuerdo mal, estaba cobrando $50 por una clase de 1 hora y media, que era un precio más o menos normal allí, ni muy alto ni muy bajo. Yo sí que había hecho un curso antes de llegar a Australia de español como lengua extranjera, que fue un curso que me gustó mucho, un curso de un mes de duración. Y me he ido a darme cuenta de que, primero, de que el español es un idioma mucho más difícil de lo que pensamos y que es un trabajo que me gustaba. Y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de trabajar en Australia de profesor de español. Pero ya os digo, pues igual estaba trabajando al mes 10 horas o menos. Y bueno, pues con eso lógicamente no hacía nada, ¿no? Pero bueno, voy a hablaros de dos trabajos más que tuve en Australia, que uno fue en una hamburguesería que trabajamos muchísimo y nada, era un sitio muy pequeño, muy agobiante, ahí no estaba tan a gusto y bueno, pues seguí buscando trabajo y encontré el trabajo en la Armada Australiana, en las cocinas de la Armada Australiana, donde preparamos una comida bastante terrible, la verdad, tipo buffet, pero bueno, ya sabéis que la comida en Australia pues no es conocida por su alto nivel, entonces era fácil. Y bueno, también allí pues me contrataron unas pocas horas, entonces pues hubo un momento que estaba trabajando para las dos empresas hasta que dije, bueno, no me gusta esta hamburguesería, me parece muy agobiante y muy estresante, estaba empapado de sudor, me acuerdo, y bueno, pues el ambiente tampoco era el mejor y lo dejé y empecé a trabajar solo para la Armada Australiana que era algo curioso porque a mí me solían mandar un email diciendo, oye, pues necesitamos a alguien para este día y este día, en estas horas, oye, ¿estás disponible? Entonces yo podía decir si sí o si no. Y si decía que no, pues buscaban a otra persona. Era como una agencia, ¿no?
Y bueno, además de ayuda en las cocinas, pues o preparando comida, también trabajaba de vez en cuando como camarero para funciones y tal, que era la leche. Bueno, yo no había trabajado como camarero nunca y me ponían ahí a servir bueno, pues a los que habían sido capitanes y tal, que iban vestidos con sus trajes de gala. Y nada, era divertido, la verdad es que tengo muy buena experiencia. Y ya os digo, esto estaba muy bien porque yo me organizaba bastante bien y si algún día pues quería hacer un viaje, que era bastante común, pues les decía que no podía y ya está. Así que bueno, esos trabajos fueron un poquito eso durante unos meses, ¿no? Por lo general. Así que tampoco creo que hay que volverse muy loco, creo que muchísimos trabajos se pueden hacer de forma temporal. Y bueno, a mí concretamente me ha funcionado muy bien y bueno, ya veis que he conocido un montón de viajeros que también lo han hecho. Así que nada, animar a todo el mundo que esto se puede hacer, que no hace falta tener un trabajo online, que no hace falta saber de algo muy específico. Lo primero que siempre lo puedes aprender, pero si no, ya ves, la mayoría de trabajos que he dicho aquí, seguramente prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Y nada, creo que hasta aquí recordaros que dejéis en los comentarios cualquier trabajo que también se os pueda ocurrir o cualquier experiencia que hayáis podido tener. Y como os decía al principio, el miércoles que viene grabaré una entrevista con Hilaria, que es una chica que sabe un montón de trabajos online y nos contará sus experiencias y qué cree ella que es lo mejor para trabajar online, para formarse y nada, nos dará buenos trucos, así que no os lo perdáis. Pues nada, enviar este capítulo a cualquier persona que creáis que le sea de ayuda, porque bueno, creo que es importante, ¿no? Que la gente que quiere vivir un estilo de vida un poquito alternativo, pues sepa que hay muchas posibilidades. Y nada, recordaros que con Gonzalo de Gonzaventuras estoy grabando otro podcast que se llama Charlando y Viajando, donde todos los jueves pues nos juntamos y hablamos de cualquier tema que se nos pase por la cabeza, normalmente enfocado a los viajes o por lo menos a nuestra vida viajera. Pues nada más por hoy, muchas gracias por escucharme un miércoles más en el podcast de Cómo Otra Viajar, os mando un fuerte abrazo, chao.